Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos llamado este tema como más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Hoy hablaremos sobre el dar ofrenda a la iglesia. Hablaremos también sobre dar diezmos a la iglesia. Hablaremos también sobre ayudar al necesitado, ayudar a la persona que pide limosna, ayudar al pobre, al huérfano. Hablaremos sobre los tesoros en el cielo y también hablaremos de todo lo relacionado en dar a las personas, en dar a nuestro prójimo. Vamos a leer la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 33. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre del cielo, gracias te doy, Señor, por este día. Gracias te damos, Señor, por nuestras familias. Gracias, Señor, por nuestros trabajos. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, Señor, por tu amor, por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Te pido, Señor, me des sabiduría, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que esté hablando en mí, Señor. Que las personas, Señor, entiendan tu palabra. Que las personas, Señor, se ganen el cielo, Señor. Que se ganen, Señor, los tesoros en el cielo, Señor, por ayudar a nuestro prójimo, por ayudar al necesitado, por ayudar al huérfano, por ayudar al pobre, Señor, por ayudar al pordiosero, Señor, por ayudar a aquel que no pueda trabajar, Señor, aquel que está inhabilitado, que está incapacitado, Señor. Te pido, Señor, nos bendigas con tu palabra, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Leemos otra vez el mismo versículo. Hechos capítulo 20, versículo 33. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, esas manos me han servido. Gloria a Dios. Como ven, aquí está hablando el apóstol Pablo de que él trabajó día y noche sin cesar con sus manos. Sus manos le sirvieron para el sustento de su pan diario. No fue gravoso para ninguna persona, ni para la iglesia. No pidió dinero para la iglesia, para ayudarse de la iglesia. Porque dice la palabra de Dios que el obrero es digno de todo salario. Pero más adelante vamos a leer qué obrero es digno de todo salario. Y por qué la palabra de Dios está hablando del obrero. Seguimos con la palabra de Dios. Santo eres, Señor. Versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Gloria a Dios. Como dijimos, el apóstol Pablo trabajó con sus manos y con sus propias manos se ganó el sustento de su pan. Y no pidió ayuda a la iglesia, no pidió ayuda a los hermanos. Al contrario, aquí el apóstol Pablo está diciendo: más bienaventurado es dar que recibir. Y aquí el apóstol Pablo puso el ejemplo y no dijo estas palabras: más bienaventurado es dar que recibir, para que a él le dieran, sino que él se puso de ejemplo para que lo imiten. Y también dice la palabra de Dios, y lo dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo.
y debemos imitar al apóstol Pablo, debemos imitar a Cristo, que no pidieron dinero, al contrario, ellos ayudaron a las personas, hicieron milagros, sanaron personas y no les cobraron ni un peso, no les pidieron dinero por los milagros, ni les pidieron comida. Ese ejemplo debemos dar nosotros, imitar a Cristo e imitar al apóstol Pablo. Y hoy vemos muchas personas que dicen esta frase: más bienaventurado es dar que recibir, pero lo dicen como iglesia, lo dicen como si fueran ellos Dios, para que las personas a ellos les den, pero se olvidan del pobre, se olvidan del necesitado, se olvidan de la viuda, se olvidan del huérfano, se olvidan del indigente, se olvidan del que está enfermo y no puede trabajar, se olvidan del pordiosero, de aquel que anda pidiendo dinero en la calle, de aquel que anda mal vestido, que anda andrajiento. Se olvidan de esas personas y dicen este versículo para que las personas se olviden de esas personas y les den a ellos. Y aquí vemos al apóstol Pablo, que él puso el ejemplo, y él de su trabajo, con sus manos, él ayudaba a las personas necesitadas, al pobre, al huérfano, al hambriento. El apóstol Pablo los ayudaba y nos está poniendo ese ejemplo de que así como él le hizo, con sus manos trabajó, no pidió dinero a ninguna persona, con el sudor de su frente trabajó y de su dinero ayudaba a las personas. Por eso nosotros debemos ayudar a las personas, a los huérfanos, a los pordioseros, a los indigentes, a los que andan mal vestidos, a los necesitados, a los que no pueden trabajar, a los que están minusválidos. A cuanta persona nos pida ayuda, debemos ayudarlos, y por esa ayuda tendremos recompensa. También hay tesoros en los cielos, donde allí estará nuestro tesoro, por nuestro buen corazón, por tentarnos el corazón y ayudar al necesitado, ayudar al pobre, ayudar al huérfano, ayudar a la viuda, ayudar al menesteroso, al andrajoso, aquel que no puede trabajar, al minusválido. Allí estará nuestro corazón, y dice la palabra de Dios que donde esté nuestro corazón, allí estará el tesoro, y esos tesoros estarán en los cielos, donde el hollín y el polvo no se corroen. Hay muchas personas que acumulan tesoros aquí en la tierra, tienen grandes empresas, tienen mucho dinero, les sobra el dinero, pero hay muchas personas que a pesar de ser ricos son tacaños, no ayudan al pobre, no ayudan al menesteroso, no ayudan al necesitado, no ayudan al minusválido, al que no puede trabajar, al que no se puede sostener por sí mismo. Y esas personas son tacañas. Esas personas, cuando mueran, todo lo que obtuvieron, riquezas, dinero, casas, lujos, todo eso se queda aquí en la tierra. Y las riquezas, el dinero, todo eso se destruye con el tiempo, se corroen, se desaparecen con el tiempo. En cambio, con la ayuda que les hicimos a las personas necesitadas, día a día vamos haciendo tesoros en los cielos, y día a día nuestros tesoros serán más grandes, serán más altos, serán como montañas, por haber ayudado a nuestro prójimo. Y no solamente se trata de ayudar monetariamente para hacer tesoros en los cielos, se trata también de obedecer a Dios, obedecer la palabra de Dios, obedecer sus mandamientos, de ser buenas personas, ser personas justas, ser personas temerosas de Dios, no mentir, no echar mentiras, no robar, no matar personas, no cometer pecado. Debemos obedecer a Dios, debemos andar en santidad, debemos andar en el temor de Dios. La obediencia también nos da tesoros en los cielos. No solamente es dar dinero, sino la obediencia hacia nuestro Dios. Gloria a Dios. Seguimos leyendo.
En Lucas capítulo 10 nos dice la palabra de Dios: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en cualquier ciudad donde entréis y os reciban. Comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Gloria a Dios. Como ven, la palabra de Dios está aquí, y la palabra de Dios no miente. Dios nos hizo un encargo, y está en Marcos 16:15, donde dice la palabra de Dios: id y predicar el evangelio a todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen en mí: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Como ven, Jesús nos dio una comisión, y esa comisión es de que fuéramos a las naciones a ser discípulos, bautizando a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí no nos dio la comisión de que nos plantáramos en una casa e hiciéramos una iglesia. La comisión es ir por el mundo. Y aquí la palabra de Dios, en este versículo que leímos de Lucas, que está en el capítulo 10, nos está hablando de que fueran de ciudad en ciudad a llevar la palabra de Dios, el evangelio de Cristo Jesús, las nuevas de Cristo Jesús, el arrepentimiento de los pecados para que sean salvos en el nombre de Jesús. Y aquí les hizo otro encargo, de que no llevaran comida en el viaje, no llevaran alforja, no llevaran agua, no llevaran ropa, de que en cada casa que tocaran la puerta y se los dejaban entrar, comieran de lo que les dieran, y que por llevar la palabra de Dios de casa en casa por todas las ciudades, el obrero es digno del salario. Y aquí la palabra de Dios se está refiriendo en trabajar exclusivamente para el Señor, para la obra de Dios, para traer discípulos en todas las ciudades, de ciudad en ciudad, por todo el mundo, tocando puertas, no llevando ropa, no llevando comida, no llevando agua, no llevando alforja, no llevando dinero, porque el obrero es digno de su salario. Y hoy en día vemos que los hombres construyen su propia iglesia, abren su propia iglesia, y aún hombres son llamados por hombres, no son llamados por Dios. Y vemos en las iglesias la pedidera de dinero, y vemos que la iglesia vuelve al Antiguo Testamento y pide los diezmos, y vemos que esos diezmos ya no traen bendición, porque hoy en día el diezmo quedó anulado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos versículos en la Biblia donde nos habla que la ley quedó anulada por Cristo Jesús, y uno de ellos está en Hebreos 7:18, donde nos dice que la ley quedó invalidada por Cristo Jesús, por su ineficacia y por su debilidad. Hebreos 7:18. Hay más versículos, ahorita nomás mencioné uno. Y en conclusión, en estos días la ley quedó anulada por Cristo Jesús,
Y hoy en día vemos que muchas personas siguen pidiendo los diezmos inmerecidamente porque no trabajan, porque no salen al campo, porque no van de ciudad en ciudad, porque no tocan de casa en casa, porque no obedecen a la palabra de Dios. Y aquí en este capítulo de Lucas, capítulo 10, se está refiriendo a los obreros que salen al campo y se está refiriendo a los obreros que van hacia la mies, porque hoy en día la mies es mucha y son pocos obreros lo que hay, y la palabra de Dios no se contradice. Hoy vemos pocos obreros, pocos discípulos trabajando conforme a la palabra de Dios. Hoy vemos muchas iglesias, megatemplos, incluso muchos megatemplos donde están llenos, abarrotados, porque se habla pura prosperidad, se habla lo que la gente quiere escuchar, se les da obras de teatro, se entretiene a la gente. Las iglesias están convertidas en centro de entretenimiento y a la gente le gusta, la gente se complace, la gente sale satisfecha. ¿Por qué? Porque les hablaron bonito, porque no los exhortaron a cambiar su vida, no los exhortaron a dejar el pecado, porque no les hablaron del infierno, porque no les hablaron de la paga del pecado, y la paga del pecado es la muerte, y es la muerte eterna. Y porque no les hablaron que un día todos nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras, y todo aquel cuyo nombre no esté escrito en el libro de la vida no serán salvos y serán arrojados al lago de fuego y azufre, allí donde estará el diablo, allí donde estará la muerte, allí donde estará el Hades, allí donde estará el falso profeta, allí donde estarán todos los desobedientes. Por eso hoy vemos las iglesias abarrotadas, y cualquier persona se abre una iglesia y se va al Antiguo Testamento y sigue pidiendo los diezmos y siguen engañando a los hermanos, y esas personas no son dignos del salario porque están llevando otro evangelio de Cristo, porque están desobedeciendo a Dios, porque no están llevando la palabra de Dios, porque no han salido al campo, no andan de ciudad en ciudad, no son obreros, son lobos rapaces vestidos de ovejas. Y dice la palabra de Dios que en estos tiempos, en los futuros tiempos, vendrán lobos rapaces y no perdonarán al rebaño y los engañarán con palabras fingidas. Y también dice la palabra de Dios que en los futuros tiempos habrá avaricia y habrá mercadería de la palabra de Dios. Y hoy en día esto se ve. Seguimos con la palabra de Dios. Gloria a Dios.